Bueno chicos, entonces buenas tardes a los que acaban de llegar y a todos en general, todos y todas en general. Bueno, esta sería pues básicamente nuestra última clase magistral que tendríamos durante el semestre. Recuerdo que la otra semana, de la fecha, el 18 exactamente, tenemos la presentación de sus trabajos de investigación, sus exposiciones de los diferentes temas de programación avanzada. Arrancamos a las 5 en punto con esos. Todos tienen que venir listos. Yo tiro ahí uno en cualquier grupo y si están todos, vienen para acá. ¿Ok? Este, bueno, les recuerdo, ¿verdad? Presentación, no más de 15 minutos, junto con la explicación de los ejemplos programados. ¿Ok? Buenas tardes. Ok, bueno, entonces, para el día de hoy vamos a ver pues un tema interesante. Este paradigma o este fundamento como tal es la base de muchos otros lenguajes de programación, o tal vez no como quien dice la base, pero sí un paradigma pues que tenemos que dominar sí o sí a la hora de programar, por ejemplo Java, C Sharp, C++, ¿ok? Que es la programación orientada a objetos, en sus siglas POO, ¿ok? Vamos a verlo a nivel general, vamos a verlo a nivel conceptual y vamos a ver algunos ejemplos. Detrás de este paradigma hay bastante tela que cortar, desde temas de herencia, polimorfismo, este, eh, ¿cómo se llama? Clonación de clases eh, y otros más ahí, pero pues al nivel que me interesa que lo aprendamos es saber qué es y eventualmente que nos sirva para crear instancias o eventualmente objetos compuestos de diferentes tipos de datos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es como tal? Bueno, imaginémonos que en la vida, esto es una manera diferente de pensarlo, es un paradigma, ¿verdad? Recordemos el concepto de paradigma que era una serie de reglas o un modelo a seguir, o un arquetipo, un ejemplo que se toma como base para seguir, ¿verdad? Un patrón también podemos llamarlo, ¿ok? Entonces, como tal, como dice por acá, en la vida real podemos apreciar que casi todo se compone de objetos. Si nosotros nos desprendemos un momento de la manera en que digamos, hemos pensado de manera estructurada y demás, y empezamos a verlo todo como objetos, por ejemplo, una computadora, un ser humano, un aula, una silla, o sea, todo lo empezamos a ver como el concepto general o el concepto global de objeto. ¿Ok? Vemos que todo realmente se compone de objetos, o todos son objetos, ¿verdad? Por ejemplo, el objeto aula, en este caso, o el objeto salón de clase, tiene un montón de características, podemos decir, tiene dos puertas, tiene, no sé, 8 ventanas, tiene un montón de persianas o celosías, tiene una cantidad limitada de pupitres. Entonces, cuando nos imaginamos objetos como tal, nos vamos a imaginar eh, instancias o elementos que les podemos ver, por decirlo así, o les podemos identificar características muy propias. Bueno, propias o no tan propias, pero características en general. Entonces, como dice por acá, todo se compone de objetos, por ejemplo, carros, lapiceros, casas, como les dije, aula, pupitre, etcétera. Todos entendemos, en un ejemplo, que tanto un carro marca Audi color verde como un carro Nissan color rojo son carros, ¿verdad? Ustedes lo conocen o podemos decir, eso es un carro, ¿ok? Aunque bien, son distintos en su aspecto físico y características, ¿verdad? A pesar de esa diferencia, o sea, a pensar de que tiene un color diferente, una marca diferente, un estilo distinto, tienen características que comparten. Por ejemplo, tiene 4 ruedas, tiene un volante, tiene
depende del modelo, tiene 4 puertas, tiene un parabrisas, tiene 2 retrovisores y otras características pues que comparten como tal. ¿Ok? Esas características comunes son las que nos hacen a nosotros pensar en un concepto igual para ambos casos, un carro. ¿Ok? Con solo ver, bueno, sí, por aquí se ve, con solo ver afuera, pues vemos un montón de carros, cientos de carros, todos con diferentes características, pero todos al final comparten otras características. O sea, tienen características que los diferencian, pero comparten también características que los encasillan y con eso los podemos clasificar como carros. Ahí. ¿Ok? Otro, qué sé yo, casas también. Nosotros entendemos el concepto de casa como tal. Bueno, hay casas de una planta, hay casas de 2 plantas. Los ingenieros, arquitectos y todo hablan de un agua o 2 aguas, creo que era algo así, cuando son diferentes tipos de techo. 2 plantas, una planta, tantas puertas, un apartamento, una torre, un condominio, con jardín, sin jardín. Bueno, N cantidad de características, pero existen características que hacen pensar en el concepto de casa. Tiene techo, ¿verdad? Tiene puertas, habitaciones, baño, etcétera, ¿verdad? Entonces, características que los diferencian, por supuesto, pero otras características que comparten en general que los hace pensar o nos hace pensar en un concepto de casa en en todos los casos. ¿Ok? Entonces, pues me dice por acá, a partir de ahora podremos interpretar, siguiendo con el ejemplo del carro, de los carros, que el Audi y el Nissan son objetos y el tipo o clase de estos objetos es el coche. ¿Ok? Cuando hablamos de objetos, vamos a tener 2 conceptos primordiales. La clase, que es el concepto clase, y el concepto de objeto o instancia de la clase. ¿Ok? Dentro de la clase, como tal, concepto clase, vamos a encasillar todos los elementos comunes. ¿Okay? O podemos decir que vamos a definir los elementos comunes. Por ejemplo, una clase carro, ¿verdad? Una clase carro, ¿qué podemos decir? Bueno, tiene 4 llantas, 4 ruedas, un volante, 5 asientos, o sea, un carro estándar. ¿Ok? Adicionalmente, que vamos a ver, tiene acciones que pueden realizar. Por ejemplo, en este caso, acelerar, frenar, virar, entre otras. ¿Ok? Entonces, como vemos, si entendemos los conceptos como tal, ¿okay? Entonces podríamos decir que la programación orientada a objetos es un paradigma que eventualmente innova la manera de obtener los resultados, o es una manera distinta de obtener los resultados. Los objetos como tal van a manipular los datos de entrada para la obtención de datos de salida específicos. ¿Okay? Cada objeto que nosotros definimos o que nosotros usamos va a tener una finalidad especial. Ok. Entonces, dicho esto, las clases es como decir la plantilla. ¿Okay? Una clase es como decir una plantilla y los objetos o las instancias son los que van a derivar de esa clase o esa plantilla como tal. ¿Okay? Los objetos o las instancias de las clases son entidades que tienen un determinado estado, un comportamiento y una identidad. ¿Ok? El estado, pues, es las características que tiene o lo que lo diferencia de otros objetos. Adicional, el comportamiento son las acciones que pueden realizar. Y la identidad, pues, es el identificador que eventualmente diferencia a cada uno, ¿verdad? No es que andan ahí en la libre todos llamándose igual, sino que cada uno tiene un identificador. Como dice por acá, la identidad es la propiedad que va a diferenciar a un objeto del resto. Dicho con otras palabras, es su identificador, el cual es el concepto, un concepto similar o análogo al concepto del nombre de un archivo, de una variable.
¿ok? O el identificador que yo le doy a esa variable. Ok. Ahora bien, tratando de aterrizar un poco acá. Yo sé que esto es como, ¿cómo lo pensamos? Bueno, la clase, tenemos dos conceptos primordiales. La clase y la instancia u objeto. ¿Ok? La clase como tal será entonces una plantilla para la creación de objetos según un modelo predefinido. Un modelo que ustedes pues definen, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe tener la clase, y etcétera? Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos. Por ejemplo, una clase tipo carro, una clase carro, le definimos todas las características que tienen los carros en general. Una clase casa, todas las características que tiene una casa en general. La clase edificio, la clase alumno, la clase ser humano, etc. ¿Ok? Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, como les digo, como sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables, ¿ok? Es un estado y métodos o funciones apropiadas para dichos datos. Esto es lo que llamamos el comportamiento. Ok. Entonces, una clase va a tener un estado. Bueno, ¿qué es el estado? Bueno, son un montón de variables, una o varias variables, que van a determinar aunque sea redundante, el estado del objeto que derive de esa clase en determinado momento. Ejemplo, un carro. Imaginemos la clase carro. La clase carro, bueno, tiene características que comparten todos, 4 ruedas, taca taca, y tiene características muy propias. Color, marca, modelo y año, por citar algunas. Si yo llego de esa plantilla que hice, de esa clase carro, que tiene todas esas características y tiene esas variables, que en este caso lo vamos a llamar atributos, entonces a la hora de crear una instancia de la clase, podríamos perfectamente crear un Toyota Corolla año 2018, Toyota Corolla año 2018, marca Toyota, modelo Corolla año 2018 y no sé, otra característica, color blanco. ¿Ok? Eso es un objeto que deriva de la clase carro. Otro, bueno, qué sé yo, un Nissan rojo, modelo 2020, ¿cómo se llama? Año 2020, modelo Sentra, qué sé yo, ¿verdad? Son dos carros que han derivado de la misma clase o de la misma plantilla, todos los dirían de la misma plantilla, pero tienen un determinado estado cada uno, distinto. Uno es un Toyota blanco, año 2018, Corolla, y otro es un Nissan rojo, año 2020, Sentra. Pero ambos derivaron de la misma plantilla como tal. ¿Ok? Entonces, esas variables que determinan o los diferencian, ¿verdad? Son las variables o es más bien el estado de dicha clase. ¿Ok? Los métodos que son funciones, ¿ok? En este caso, y abro un paréntesis, le vamos a llamar a las variables que componen una clase o las variables que están dentro de una clase son atributos y las funciones que están dentro de esa clase son métodos. Y estos métodos van a regular el comportamiento de los objetos que derivan de esa clase, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos el comportamiento. Cada objeto creado a partir de la clase se denomina instancia de la clase, o bien objeto, ¿ok? Objeto o instancia de la clase. Entonces, una instancia o un objeto es una entidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado, como ya les dije, ¿verdad? Características propias de él, por ejemplo, un color, marca, modelo, en caso de un carro, y de un comportamiento, que son las funciones que yo le quiero asignar a ese concepto como tal que acabo de crear, o esa clase que acabo de crear. ¿Ok? Que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y tareas realizables en tiempos de ejecución. Un objeto puede ser creado instanciando una clase. De hecho, así es como los vamos a crear.
Ok, entonces para irlo viendo de una manera un poco, un poquito más ahí, más. A ver, veámoslo acá. Ok, podemos entonces decir que aquí tenemos nuestra clase, ¿verdad? Bueno, digamos que esta es nuestra clase. Y de nuestra clase vamos a derivar objetos o instancias de objetos. Por ejemplo, esta puede ser una, esta puede ser otra y esta puede ser otra. Todas creadas a partir de una clase o de una plantilla. ¿Ok? Cada una va a tener un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, así puedo escribir aquí. Va a tener un nombre, qué sé yo, este se llama objeto 1. Este se llama objeto 2. Nombres iguales a los que le asignamos a una variable. Puede llamar objeto 3. ¿Ok? Y esta va a ser nuestra clase. Dentro de esta clase vamos a tener varias cosas, que son atributos, ¿verdad? O en otras palabras, variables, y vamos a tener métodos, y dicho en otras palabras, son funciones. ¿Ok? Entonces, cuando un amiguito de estos deriva de una clase, o instancia más bien, se instancia a partir de una clase, va a tener todos los atributos y los métodos de la clase. Entonces, objeto 1, por ejemplo, si aquí defino, esta clase es un carro y aquí defino marca, modelo, color y año. Entonces, cada uno de estos va a nacer con esas características, marca, modelo, color y año. No las mismas, porque aquí no se asignan valores. Los valores se van a asignar en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, con base en esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que vamos a aprender a crear nuestros propios tipos de datos? Bueno, básicamente lo que estamos aprendiendo a crear son objetos instanciables de una clase. ¿Ok? Y en la clase vamos a definir todo lo que nosotros ocupemos. ¿Qué sé yo? Como le digo en la clase de un carro. Marca, color, modelo, año y otras características que podamos definir. Adicional, también podemos definir funciones o métodos. Ese es el concepto como tal. Para hacer, por ejemplo, un carro. Un carro tiene funciones como tal o acciones a realizar, por ejemplo, acelerar, frenar, virar, acelerar, frenar, virar, marcha atrás o echar marcha atrás, etcétera, ¿verdad? Algunas funciones o movimientos o verbos que pueda realizar el carro como tal. ¿Ok? Entonces, como les digo, el objeto se instancia a partir de una clase y el objeto es una unidad dentro de un programa de computadora que consta de un estado, ¿verdad? Ciertas características, y de un comportamiento que a su vez respectivamente constan de datos almacenados y tareas realizables. ¿Ok? Básicamente. Y antes de entrar a ver cómo hago clases, cómo las instancio y demás, bueno, centrémonos en estos dos conceptos que ya les había dicho. Atributos y métodos, alias, variables y funciones. Pero esos son los conceptos aplicables en programación orientada a objetos como tal. Los atributos entonces son características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, por decirlo así, estado u otras cualidades. Los atributos se guardan en variables denominadas de instancia y cada objeto particular puede tener variables distintas o valores distintos para estas instancias.
O sea, cada objeto que deriva de una clase va a tener esas mismas variables adentro, pero con valores distintos, diferentes que otros objetos, por decirlo así. ¿Ok? Las variables de instancia también son llamadas miembros de dato y son declaradas en la clase, pero sus valores son fijados y cambiados dentro del objeto. Además de las variables de instancia, hay variables denominadas de clase, las cuales se aplican a la clase y a todas sus instancias. Que por ejemplo, cantidad de ruedas 4, número de volantes 1, cantidad de parabrisas 1, bueno, cosas imaginándonos el concepto de carro. Por ejemplo, como les digo, el número de ruedas de un automóvil es el mismo para todos los automóviles. Bueno, entonces, recapitulando, la clase como tal es la plantilla, por decirlo así. Los objetos o las instancias son creadas a partir de esa clase y tienen las características o lo que nosotros fijamos en esa clase. ¿Y qué es lo que fijamos ahí? Atributos, variables y métodos o funciones. Los métodos entonces serán el comportamiento de los objetos de una clase. Estos se implementan como funciones, miembro o funciones que están dentro de la plantilla como tal que estamos creando, o sea, de la clase. Un método es un conjunto de instrucciones que realizan una determinada tarea y son similares a las funciones en los lenguajes estructurados o en la programación estructurada que hemos hecho hasta el día de hoy. Del mismo modo que hay variables de instancia y de clase, también hay métodos de instancia, o sea que podemos eventualmente usar en todas las instancias e instancias de clase reservadas solo para la clase. En el primer caso, un objeto llama a un método para realizar una determinada tarea y en el segundo, el método o la función se llama dentro de la propia clase. ¿Ok? Bueno, entonces repetimos hasta el cansancio. Programación orientada a objetos es un paradigma, ¿verdad? Que como es un paradigma, es un arquetipo, un modelo a seguir, ¿okay? Un ejemplo a seguir, ¿ok? En el cual el truco está en imaginarnos todo como objetos, o sea, todo como entidades que tienen características, que pueden tener características que los diferencien unos con otros y también acciones a realizar, ¿verdad? Los dos conceptos base de este paradigma es el concepto de clase, que será la plantilla, en la cual voy a definir métodos y atributos, y el concepto de objeto o instancia de la clase, que son las instancias, valga la redundancia, creadas a partir de esa plantilla. Y les voy a asignar un valor, o sea, les voy a asignar un nombre, tal cual se lo asigno a las variables, ¿verdad? Yo puedo tener 3 variables de tipo entero, ¿verdad? Que comparten las características de las variables de tipo entero. También puedo tener 3, 4, 5, 1, 0, si quiero, bueno, n cantidad de instancias de una clase que van a compartir las mismas funciones o los mismos métodos y los mismos atributos, las mismas variables que tiene la clase como tal. ¿Ok? No los valores, sino los métodos y atributos definidos. Y los atributos, pues definen el estado de la clase, que son las variables que voy a definir en la clase, y los métodos definen el comportamiento, que básicamente son funciones con eh, código que puede ejecutar o se pueden ejecutar del objeto para manipular información, eventualmente para que hagan algo. Ok, más o menos les queda claro la parte conceptual. Ok, bueno, eso es fundamental para entender lo que sigue. Vamos a ver por acá. Esta parte ya la dejamos por ahí. Ok, vamos a ver por acá. Vamos a empezar un toquecito acá.
Ok, vamos a ver, ahí vemos bien, ¿verdad? Creo que sí. A ver, por acá y este acá. Ok, entonces vamos a ver por acá. Yo en la carpeta compartida del curso les puse un pequeño ejemplo de programación orientada a objetos, en el cual, bueno, en el mismo archivo estoy creando una clase y haciendo un bloque principal. No es la mejor manera de hacerlo, pero a nivel conceptual pues nos puede servir bastante. Okay. Yo me voy a traer este ejemplillo por acá y lo vamos a ver aquí. Usted, muchas gracias. Smart Scan. Muchas gracias, pero hágalo después. Vamos a ver acá. Ok, bueno. Las clases las podemos definir. Bien, las tenemos que definir en un archivo de código fuente, un archivo Python, ¿verdad? Bueno, aquí en este caso voy a definir la clase que hemos hablado, la clase carro, ¿ok? Bueno, la clase carro, como tal, le vamos a definir atributos. Vamos a definirles unos cuantos atributos o unas cuantas variables, ¿verdad? Para definir una clase, utilizamos la palabra reservada class. Le ponemos el nombre de dicha clase, el nombre que le queremos dar a la clase, dos doble paréntesis, dos puntos, y chorreamos el código de la clase. ¿Qué es lo que va a tener la clase? Como les dije, tiene dos cosas principalmente, atributos y métodos. O como les queremos llamar también, o los podemos llamar variables y funciones. Bueno, así no se llaman, pero podríamos verlo de manera análoga. ¿Ok? Entonces tenemos los atributos. En este caso, le definí una marca, un año, le puse año para no poner an, y porque la ñ a veces no me la detecta, pero bueno, modelo y color, ¿verdad? Y las inicializo. Cuando inicializamos variables, o métodos, mejor dicho, de una clase, pues a la hora de instanciar la clase, o sea, de crear objetos a partir de esta clase, todos van a crearse con esos mismos valores. Como la idea es que todos tengan una identidad propia, o sea, que sean diferentes, entonces voy a inicializarlos con valores generales o valores neutros, por decirlo así. La marca, un carácter vacío. El año, un 0. El modelo, tampoco. Y un color ahí le puse sin definir. Pero bueno, eso puede ser cualquier dato. Da igual, o puede ser un string vacío. Ok, bueno. Así podemos definir lo que son las variables o los métodos de la clase. Después que les dije, yo les puse acá todo bien bonito, atributos. Después de esto, bueno, siguen los métodos o las funciones que van a estar en la clase. Vean que estoy dentro de la clase, o sea, estoy con un nivel de tabulación interno a la clase. ¿Ok? Hay un concepto importante que tenemos que aprender. Cuando nosotros creamos un objeto a partir de una clase, va a haber algo que se va a ejecutar de primero. ¿Ok? Eso que se va a ejecutar de primero no es más que un método, una función, a la que le vamos a llamar constructor. El constructor de una clase no se manda a llamar de manera explícita, sino que solito se manda a llamar, o sea, él solito se invoca. Y la manera de crearlo
o de manera de definir un constructor de una clase, es mediante esta sentencia. Ven, por eso es que yo les digo que esto se parece a las funciones, porque igual las definimos con un def. Def, doble guión bajo, la palabra init, doble guión bajo, y unos parámetros llamados self. Estos self quieren decir, o sea, son como autorreferencias, básicamente. No les hagan mucho caso, colóquenlos porque si no, no les va a funcionar. Y adicionalmente, el constructor puede recibir parámetros. En este caso, yo le estoy diciendo que cuando creamos un carro, le mandemos la marca, el año y el modelo. ¿Por qué le puse P? Bueno, le puse porque parámetro marca, parámetro año y parámetro modelo. Simplemente les puse así. O bien el constructor no puede recibir nada, si ustedes quieren. O sea, eso es cuestión de gustos. En este caso vamos a ver lo que hace un constructor, o de esta clase en particular, con un constructor que recibe 3 valores. O sea, eso quiere decir que cuando yo voy a instanciar un objeto a partir de la clase carro que acabo de hacer, voy a tenerle que enviar 3 valores de golpe. ¿Por qué? Porque el carro no puede nacer ahí a la libre. O sea, ya nace con una marca, año y modelo. El color, pues se lo definimos después, eso no importa. ¿Ok? Bueno, y dentro, o sea, 2 puntos, ¿verdad? Que eso es una función. Dentro vamos a inicializar o asignarle valores a los atributos o las funciones, a los atributos o a las variables que definí como parte de la clase. ¿Cómo accedo a ellas? Bueno, con la palabra self. Self.marca. Esto quiere decir que estoy haciendo referencia a mí dentro de la clase, ¿verdad? La clase carro, a su atributo llamado marca, que es este que está acá, a su atributo llamado año y a su atributo llamado modelo. Y está cambiando el valor por default, que están acá, por el que viene como marca, año y modelo. ¿Ok? Y eso es lo que hace el constructor, nada más. Este constructor hace esto porque yo quiero que lo haga. Si no, se puede crear un constructor que no haga nada, o eventualmente se puede crear una clase sin un constructor. Aunque es una muy buena práctica que todas las clases, cuando se programan, ocupen o se programe, mejor dicho, el constructor, que es lo primero que se va a ejecutar. ¿Ok? Bueno, esa es la primera o el primer método de la clase. Esta clase como tal es un poquillo, digamos, sin gracia, entre paréntesis, entre comillas, porque de ahí, aquí al final, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos definir muchos carros con marca, año y modelo, pero bueno, al final es como para crear un tipo de dato compuesto. Pero, ¿qué funciones le podría poner que sean interesantes? Bueno, hay una manera, o más bien, la manera más elegante, por decirlo así, de buena práctica a la hora de programar con clases, es no interactuar directamente, o sea, que la interacción con los métodos de una clase estén encapsulados a través de funciones o a través de métodos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo perfectamente podría crear un carro, ¿verdad? Carro, y le pongo carro 1 y podría decir carro 1.marca, así darle algo. Pero eso no es una manera, eso no es una buena práctica, por decirlo así. Se usa mucho, pero bueno, no es una práctica. Lo que vamos a hacer acá es simplemente hacer o programar unas funciones o unos métodos llamados get y set. Get para obtener información y cambiar el contenido de la variable. Al revés, set para capturar información y cambiar el contenido de la variable, y el get para obtener el valor que tiene esa variable en ese momento. Ok, entonces vamos a ver los primeros gets. Voy a hacer uno por cada uno
de los atributos que definí. Entonces tengo get, bueno, def, get marca, ¿verdad? Recibe como parámetro el self, porque estamos trabajando con elementos de la propia clase, y va a decir return self.marca, o sea, que es esta que está acá. Y así lo hacemos con la marca, el año, el modelo y el color. Y por otro lado tenemos los sets, que los sets, el get es para capturar información que está dentro de la clase, o sea, atributos dentro de la clase, y el set para asignarle ese valor. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, set marca recibe un self y recibe un parámetro que es la marca del carro. Y así para todos. O sea, el get del año y el set. El get y el set. El get, el set y para todos. ¿Ok? Dirán, profe, ¿qué es sin gracia eso? Bueno, sí, porque esta clase es muy sencilla. Pero imaginémonos una clase que sea un poquito más digamos, elaborado. Por ejemplo, tenemos un atributo que sea, qué sé yo, un valor flotante. Y ese valor flotante, por la naturaleza de la clase, tiene que estar contenido entre 0.5 y 8.5. Entonces, perfectamente, en el método set va a recibir una variable y va a validar que esa variable esté en ese rango. Si está en ese rango, pues asigna ese valor al atributo, y si no, pues no lo asigna, ¿verdad? Para hacer cosas de ese estilo. Entonces, las validaciones se pueden hacer en esos puntos. Pero bueno, eventualmente para eso y otras cosas más podemos utilizar ese tipo de métodos get y set. ¿Ok? Ahora bien, bueno, aquí está nuestra clase carro, está bien definidita aquí. ¿Dónde termina nuestra clase? Pues donde nosotros terminemos la tabulación, nada más. Ok, vean el bloque principal. En el bloque principal, esto voy a quitarlo de momento. Ok. En el bloque principal, vean qué sencillo. Si yo tengo la clase bien aquí, bien definidita y todo, en el bloque principal, por ejemplo acá, vamos a crear una instancia, un objeto llamado carro 1. ¿Cómo hago un nuevo carro a partir de una clase que cree? Bueno, muy fácil. El nombre que le quiera dar a la instancia igual y el nombre de la clase. En este caso se llamaba carro. Carro. ¿O ven? Esto es interesante. Vean acá. Yo voy a definir una variable carro. Y vean, él mismo me está diciendo que ocupa una marca, un año y un modelo. ¿Por qué? Porque yo le definí a esta clase un constructor, que es lo primero que se ejecuta. Si yo no le hubiera definido a esta clase un constructor, entonces aquí simplemente creo la clase y ya. O sea, no se ejecuta nada. Solo se crea la clase y queda todo esto. Pero al yo darle aquí el constructor, entonces cuando yo creo el carro, como el constructor es lo primero que se ejecuta, entonces me dice, bueno, se va a ejecutar un constructor que necesita 3 variables. Y mándele a llamar. Bueno, una marca, pongámosle, qué sé yo, Toyota. La otra era el año, pongámosle año 2020. Y el modelo, pongámosle un Bradford. ¿Ok? ¿Ven? Ahora sí, ya este carro tiene una marca Toyota, un año 2020 y un modelo Bradford. ¿Ok? Ahora bien, con este
con este comando que estamos aquí estoy haciendo simplemente un pequeño print para utilizar las funciones get. ¿Esta función qué va a hacer? Bueno, me va a traer el valor que tiene el atributo marca, el valor que tiene el atributo año, y el valor que tiene el atributo modelo, y los va a imprimir en pantalla. ¿Ok? Aquí estamos usando del mismo carro, ven, estoy con la instancia carro 1, carro 1.set, le estoy asignando el valor de blanco al atributo color. Aquí estoy sobreescribiendo el atributo marca, bueno, modelo, perdón, de RAV4 a RAV4 híbrido, digamos. Y aquí estoy haciendo un get del color, nada más. Y acá, de igual manera, aquí estoy imprimiendo otra vez los valores que tiene. ¿Ok? Ven que ahí puedo interactuar con el objeto de la manera que yo quiero. ¿Cómo interactúo con el objeto? Con los elementos que están dentro del objeto. Bueno, mediante el punto. Si yo le doy punto, aquí voy a ver todas las cosas, no sé si lo pueden ver ahí, todas las cosas que yo le programé. Desde las variables, que las podemos acceder de manera directa, pero no es una manera, digamos, muy, digamos, de buena práctica para hacerlo. Pero igual, yo lo podría perfectamente decir carro.año igual 2023 y lo hago directamente y me ahorro todo ese montón de sets y gets. Bueno, eso al final es una buena práctica, pero no está escrito en piedra y funciona con y sin. Entonces, ven, aquí tenemos los métodos y los atributos que programé. El año, el color, que son variables, como dice aquí. Año, color, bueno, get año, get color, get marca, get modelo, que son funciones. La marca, el modelo, que son variables. El set, que son variables. Y otro poco de cosas por acá, que de momento no nos interesan. Por ejemplo, el init y otras cosas ahí, ¿verdad? Que fue el constructor que ya habíamos programado. Bueno, por aquí hay otro ejemplo. Aquí tenemos otra instancia de carro. Ven, interesante porque puedo hacer mis propios tipos de datos. ¿Verdad? Puedo hacer, en este caso tengo un tipo de clase carro, pero podría ser perfectamente un tipo de dato estudiante, ¿verdad? El estudiante, ¿qué características tendría? ¿O qué método, o qué atributos tendría? Bueno, nombre, carnet, cédula, promedio ponderado, carrera que estudia, género, no sé, cualquier información que antes para manejarlo lo hubiéramos manejado en variables separadas. Ahora las podemos encapsular dentro de una clase llamada estudiante. Entonces, yo creo un estudiante, puedo crear estudiante 1. Bueno, estudiante 1 es Perico de los Palotes, carnet C30-2323, edad 20 años, carrera ingeniería química, promedio ponderado 8, whatever. Entonces, toda esa información está encapsulada o está toda juntita en un objeto llamado estudiante 1, que derivó del tipo de dato estudiante. Entonces, todos están unidos, o sea, todos están en una misma pelota, por decirlo así, en una misma pelota es como muy chambón, una misma instancia, en un mismo ente, por así decirlo, o, en otras palabras, en un mismo tipo de dato que yo definí. ¿Ok? Que no solo se ¿cómo se llama? Que no solo va a tener datos, sino también puede tener funciones asociadas, qué sé yo. ¿Ok? Bueno, veamos por acá Aquí faltó el punto. Aquí era un punto get. Sería get marca, ¿verdad?
¿Ok? Y vamos a verlo por acá. Aquí vamos a hacer un pensillo ahí medio loco. Para... Ok. Vamos a ejecutarlo por acá. Y ven. Aquí, bueno, tiene Toyota 2020 RAV, color blanco, porque fue el color que yo le acabo de setear. Luego le seteé el modelo, o sea, se lo cambié, le cambié encima RAV y le cayó por RAV4 híbrido. Y aquí abajo seteé o seteamos otro carro, un carro 2, que es un Nissan 2018 color Qashqai, y aquí le seteamos el color rojo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Veamos la clase que les dije, una clase estudiante. No la voy a hacer con todos esos métodos get y set y todo el asunto. No, la voy a hacer sin constructor para que veamos lo rápido que se puede hacer. Vamos a crear acá. Igual, si la hacemos en el mismo archivo, que sea lo primerito que definimos. Ok, una clase estudiante y vamos a definirle los atributos. Pongámoslos por acá. Ok, ¿quién me está diciendo esto? Okay. Pongámosle, qué sé yo, el nombre. Va a ser un string, vamos a inicializarlo en 0. Pongámosle la edad. Pongámosle... Ahora hablar de esto es medio extraño, pero bueno, hablemos del género. Nombre, edad, género, carrera. La edad es un número, ¿verdad? La edad puede ser un número string, un número entero. El promedio. El promedio puede ser un valor flotante. Edad, bueno, nombre, edad, género, carrera y promedio. ¿Qué más se les ocurre para un estudiante? Nada más, ¿verdad? Está bien. Listo. Y ven, esta puede ser una clase sencilla. Una clase solo para guardar datos. O sea, no es que siempre tiene que tener atributos y métodos. Perfectamente solo puede tener atributos. ¿Ok? Entonces aquí en el bloque, en el bloque principal, vamos a hacer aquí un estudiante 1. Le asignamos un estudiante. ¿Ok? Y no hay constructor aquí, no hay que enviarle parámetros de nada, simplemente, ¿verdad? Aquí. ¿Ok? Y aquí vamos a cambiar los valores. Punto, nombre. Le ponemos Agapito Cascoria. ¿Ok? Este Agapito Cascoria tiene una edad de 23 años. Agapito, bueno, Agapito es, pongámoslo como si fuese una masculino, una M. De carrera, estudiante.carrera, y está estudiando, qué sé yo, artes dramáticas, ¿no? El hombre es todo un artista. Ok, y el promedio, vamos a ver, si estudia artes dramáticas puede andar ahí como por un 7. No muy... No, el nombre es un nombre aplicado de 9.5. Ahí está. A ver, que me digan algo. Censura. Ahí está. Tengo un estudiante ahí bien hecho. Bien bonito. Vamos a hacer un estudiante número 2. Ay, ¿quién se me hizo acá? Un estudiante número 2.
Ok, vamos a estudiante número 2. Primero lo creamos, ¿verdad? Porque si no, no hay de piña. El nombre que le puse a la clase, ¿verdad? Ok, ahora sí, ya esto se convirtió en una instancia de la clase. Entonces, vamos a tomar este como para ahorrarnos la fatiga. Cambiamos acá todos por un 2. Ok, este le vamos a poner Hermenegilda Lagos. ¿Por qué Lagos? No sé, se me acaba de ocurrir. Esta tiene 18 años, acaba de entrar a la U. Femenino, ok, y está estudiando nutrición. Carreras no son del área de ingeniería, para no ser, creo que conocen alguna Hermenegilda y está ahí raro. Y este va a tener el promedio de 9.2. Ok, tengo 2 estudiantes creados y yo puedo perfectamente, o sea, todos están ligados, bueno, este estudiante, todos estos datos están ligados a un único identificador que es un estudiante o estudiante 1. Todos estos datos están ligados al estudiante 2. ¿Ok? Igual manera, yo podría perfectamente hacer operaciones con los datos de cada estudiante. Por ejemplo, podría decir que a, qué sé yo, promedio, le asigno el promedio del estudiante. ¿Qué nombre les puse? Todo largo. Estudiante 1 punto promedio más estudiante estudiante 2 punto promedio, todo esto entre 2. O sea, puedo interactuar con los atributos como si fuesen variables normales, comunes y corrientes. Claro, ¿verdad? Sabiendo que están ligadas a una instancia como tal, ¿verdad? No andar ahí al garete haciéndolas a lo loco. ¿Ok? Y este es una clase, como les digo, una clase bastante sencilla, que no tiene ni constructor, ni tiene métodos, ni nada. Esta otra es un ejemplo un poquito más, ¿cómo se llama? Eh, digamos, más de buena práctica de cómo sería la clase, ¿verdad? Con un constructor y unos métodos para interactuar con los variables o con los atributos como tal. ¿Ok? No me lo están preguntando, pero yo sí los estoy contando. Perfectamente podríamos crear o hacer listas de objetos. O sea, hacer arreglos cuyos elementos sean objetos. Ya hicimos arreglos de arreglos para hacer matrices. Podemos perfectamente hacer un arreglo de objetos. Por ejemplo, en este caso, como vemos por aquí, vamos a este ejemplillo que tenemos acá. Por ahí. Estoy creando aquí una lista de objetos, ¿ok? Y en esta lista de objetos, ¿verdad? Estoy metiendo, o se está metiendo por acá, varios carros. Aquí estoy haciendo como una lista de carros Honda 2022 CRV, ¿ok? Entonces aquí en esta lista estamos metiendo 0, 1, 2, o sea, tres carros Honda CRV, ¿verdad? Y acá los estamos imprimiendo. Nada más para verlo. Aquí estamos asignándole un color. Al que está almacenado en la posición 1, perdón, en la posición 0, va a ser negro. O sea, le modificamos su atributo a negro. Al que está en la posición 1, blanco. Y al que está en la posición 2, gris.
y volvemos a imprimir la lista de carros. O sea, ustedes tienen la posibilidad de crear sus propios tipos de datos, y como son sus propios tipos de datos, o sea, son objetos que derivan a partir de una clase, pueden perfectamente o crearlos así como los creamos ahorita, o crear arreglo de objetos. Acá, por ejemplo, ¿ven? Primero, creamos los carros Honda. Todos son modelos B22 CRV. ¿verdad? Los imprimimos aquí, ¿verdad? O sea, ambos, o sea, todos tenían los mismos datos. O sea, no había nadie que los diferenciara, salvo la posición en el arreglo donde están almacenados. Aquí al asignarle colores, pues ya cada uno tiene una propia identidad. El año, la marca, el modelo y el color. Año, marca, modelo y color. Año, marca, modelo y color. Esto en este ejemplo. ¿Qué pasaría si aquí se nos ocurre hacer una lista de estudiantes? Perfectamente yo podría tomar acá y digo, bueno, en el grupo 11 son 35, que usted no lo crea, 35 estudiantes. Entonces hago una lista que va del 0 al 34 y voy haciendo un objeto tipo estudiante y ahí tengo los datos de ustedes. Podría tener los datos de Agapito, de Hermenegilda, de Juliancho, de no sé, de Cascoria, ¿cómo se llama? De Lupita, de quien sea. Ahí los voy poniendo. ¿Qué tal la idea? Interesante, ¿verdad? Hay muchísimo por detrás de la teoría de programación orientada a objetos o el paradigma. Pero, Python, pues sí y no. O sea, podemos perfectamente manejar objetos y demás y todo, pero también está hecho para otras cosas. ¿verdad? Entonces, es importante que si lo ven, que si ven los conceptos, que si ven class, digan, ¿qué diablos es eso? No, están definiendo una clase que eventualmente esa clase eh, es una plantilla para crear diferentes objetos. Es decir, que todos los objetos que crea a partir de la clase estudiante van a tener internamente un nombre, una edad, un género, una carrera y un promedio y todos los que yo quiera poner ahí. Y eventualmente, si yo quiero perfectamente, qué sé yo, crear acá, voy a hacer una función así, bueno, un método así lo más sin gracia, ¿verdad? Voy a hacer un método aquí que se llame saludar. Vamos a poner a saludar al objeto. Entonces, vamos a ver. Entonces vamos a hacer aquí algo ahí medio. Ah, lo primero que les dije.
Todos estos, o sea, es una función normal. Pueden hacer returns y pueden recibir parámetros normal, común y corriente. ¿Ok? Entonces ahí está. Ya tenemos un método para nuestra función. Entonces acá podríamos, voy a quitar esto. Podríamos decir, bueno, estudiante 1, salude. Hola, mi nombre es Agapito Cascoria, tengo 23 años, estudio artes dramáticas y mi promedio es 9.5. Hasta paso, ¿ok? Y aquí podemos decirle, ahora le toca al estudiante 2. Y aquí está el mismo Agapito. Hola, mi nombre es Hermenegilda Lagos, tengo 18 años y estudio nutrición y mi promedio es 9.2. ¿Ven? Adicionalmente, esta clase no solo tiene datos, sino que ya le metimos ahí una funcioncilla para que hiciera. Todas las clases, los objetos que deriven a partir de esa clase van a tener tanto los atributos como las funciones o los métodos que yo definí. ¿Ok? Ok. Bueno, preguntarán, ¿y qué rayos hago con esto? Voy a enseñarles una cosa. No debería, pero voy a enseñarles algo. Este es el examen final que apliqué el semestre pasado. Véanlo. Y sufren, no mentira. Vean este ejemplo. Ejercicio para desarrollar. Bueno, la Red Sismológica Nacional permite el monitoreo sísmico y vulcanológico en Costa Rica y la investigación científica en ese ámbito. Está constituida por alrededor. La Red Sismológica Nacional permite el monitoreo sísmico y vulcanológico en Costa Rica y la investigación científica en este ámbito. Está constituida, a veces me pongo a redactar y se me da cada cosa. Está constituida por alrededor de 210 estaciones alrededor del planeta, alrededor del país, como se muestra en el mapa. Que bueno, un mapa que yo les había mostrado ahí, pues yo lo demuestro, pero aquí no lo traje. Ok, las mediciones de las estaciones se envían en tiempo real al Laboratorio de Sismología de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Ok. El laboratorio de sismología recibe y procesa las mediciones para identificar sismos o terremotos reportados por la red sismológica. La información de los sismos se guarda en archivos de texto en formato de valores separados por comas con extensiones CSV. Miran, bueno, el siguiente es un ejemplo. Este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Tiene un ID. Este es un ejemplo de un archivo CSV con títulos, como habíamos visto la semana pasada. ID, año, mes, día, hora, magnitud, profundidad y localización. ¿Ok? Es un pequeño ejemplo de un archivillo. De hecho, yo para ese examen les di un archivo de prueba. Como es habitual, la primera línea del archivo contiene los encabezados de la columna, lo que facilita su manejo en hojas de cálculo. Las restantes líneas del archivo corresponden cada una a un sismo y se compone de los siguientes datos. Okay, aquí les explico un poco, o se explica un poco, cómo es la composición, ¿verdad? Que es el campo ID es el número identificador del sismo, ¿verdad? Van con cierta numeración, pero es un único número. El año en formato de año, el mes en formato mes y día en formato día. Esto quiere decir que viene así, 2021, 07, 27, por ejemplo. ¿Okay? Hora en formato H2.M en formato 24 horas, por ejemplo este. ¿Ok? La magnitud en escala de Richter, que es un valor en
flotante, la profundidad en kilómetros, otro valor en flotante, y la localización, que es una ubicación aproximada del origen. Por ejemplo, en este caso fue en Garavito, aquí en Cóbano, en Turrialba, en Laurel Corredores y demás. Que vean lo que tengo que inventarme yo aquí. Los 8 valores de un sismo se separan uno del otro por comas, ¿verdad? Porque están bien en un CSV, y se presentan siempre en el orden mostrado en la tabla, que es el mismo orden de las columnas, ¿verdad? El personal de la red sismológica desea que se les desarrolle un programa en Python versión 3 que facilite responder algunas preguntas que les son realizadas con frecuencia y que se pueden evacuar con datos del archivo de sismos. El programa debe tener un buen diseño que permita a futuro agregar más tipos de consultas. Inicialmente se desea que pueda responder las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el sismo más intenso ocurrido en una fecha en particular? ¿Cuál fue el promedio de la intensidad de todos los sismos ocurridos en Costa Rica que están registrados en el archivo? Para efectos de esta evaluación, la intensidad de un sismo es directamente proporcional a su magnitud e inversamente proporcional a su profundidad, y es dada por la siguiente relación. Intensidad es igual a magnitud entre profundidad, ¿verdad? Magnitud entre profundidad. ¿Okay? Algo típico de los ingenieros siempre hacer un desorden para explicar una pinche división de algo sobre algo, ¿verdad? Desarrolle un programa interactivo que permita al personal obtener la respuesta a las consultas frecuentes expuestas anteriormente. El programa muestra repetitivamente un menú con las consultas y una opción para terminar la sesión. El programa antes debe solicitar al usuario el nombre del archivo a procesar, y la siguiente es una muestra de la ejecución. Bueno, ingrese el nombre del archivo, por ejemplo, sismos.csv, menú, 1, ¿cuál fue el sismo más fuerte en un día? 2, intensidad promedio, 0, salir. ¿Ok? Entonces, si mete la opción 1, ingrese el año, el mes y el día, y el sistema le dice, bueno, no hay sismos para ese día. Opción 1, otra vez, 2021-07-27, a las 7:32 se registró un sismo de magnitud 3.0 en la escala de Richter y profundidad de 8.5 kilómetros en Jaco Garavito. ¿Cuál fue el sismo más fuerte en un día? Opción 2. Bueno, la intensidad promedio de los sismos registrados es de 0.413 grados entre kilómetros. Y whatever, opción 0, salir, listo. Ahora viene toda la hablada aquí. Cuando el programa inicia, solicita el nombre del archivo de sismos al usuario, ¿verdad? Se hace toda la validación, etc. Cuando el usuario quiere conocer el sismo más intenso, bueno, ingresa los datos, etc. Para no cansarlos con el cuento, al final, la manera más sencilla de hacer esto, ¿ok? Dirán, bueno, ¿qué jamón, ¿verdad? Que yo puedo agarrar perfectamente y cargar todos estos valores en una matriz, ¿verdad? Podrían decir, bueno, cargo todos estos en una matriz y sé que en la posición 0 está el ID, en la posición 1 está el año, y aquí, ¿verdad? Entonces pueden hacer esto. O pueden crear un objeto llamado, no sé, medición o algo por el estilo, y hacemos esta cantidad de ¿cómo se llama esta carambada? De atributos o de variables. Entonces manejo una sola lista de objetos, ¿verdad? De objetos medición, objeto tipo medición, con cada uno de los valores, y a la hora de hacer las operaciones es más sencillo manejar una lista de objetos que manejar una matriz, porque tengo que estar jugando, bueno, en la posición 0 tengo el ID, bueno, en la posición 5 tengo la magnitud. En cambio, si lo manejo con una lista, puedo acceder directamente a los elementos o a cada uno de los elementos de ese objeto que está en esa posición de la lista, ¿verdad? Me perdieron, ¿verdad? Entendieron un pepino. Este es el archivo de sismos que vamos a procesar. ¿A qué montón? ¿A qué archivo más corrongo?
este es el archivillo, ¿verdad? Si lo ponemos acá, ok, aquí están todos los datos. Muy sencillo, muy que dice, profe, eso está pero como sentarse y pegarle un chonetazo una hora. Entonces ustedes dicen, esto lo cargo en una matriz. Ignoro el primero, porque me vale 3 pepinos. Y aquí empiezo a ponerlos. Bueno, sí. Posición 0 el ID, posición 2 el año, posición 0 el ID, posición 1 el año. O hagámonos una clase que tenga estos atributos y cargamos el CSV dentro de esa lista. ¿Quieren verlo? ¿Me gustaría verlo? Por si eventualmente podrían pasar algo parecido. Vamos a ver. Agarremos este mismo. Vamos a hacerlo aquí. Aquí está este sismos. ¿Qué se llama esta vaina? Sismos.csv. Ahí está. Ok, entonces vamos a hacerlo aquí tan rápido como canta un gallo. Entonces, este lo vamos a guardar aquí mismo, ¿verdad? No, estábamos en archivos. ¿Qué diablos guardé esto? Archivos texto. Aquí está. Este no. Este sí, ¿verdad? Ay, guardé que no era. ¿Qué clase de enredo se me hizo? Este era aquí. Archivo de texto. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Bueno, no voy a hacer todos los cálculos y todo, porque terminamos mañana. No, mentira. Lo que voy a hacer es la carga nada más. Entonces, vamos a ver. Dice por acá que tenemos año, bueno, ID, año, mes, día, hora, magnitud, profundidad y locación o localización. Pero adicionalmente tenemos la parte de la intensidad, ¿verdad? Que es magnitud entre profundidad. Lo puedo guardar o lo puedo dejar ahí, eso no hay problema. Bueno, voy a agarrar estos, están aquí, y para evitar la fatiga, los vamos a copiar. Voy a copiarlos aquí. Aquí. Entonces vamos a crear acá una pequeña clase, antes de hacer todo el arroz con mango. Ahora sí. Primero, como yo sé que vamos a usar el import del CSV, dejémoslo ahí. Y vamos a hacer una clase, hagámosle medición. Algo importante, las clases sí pueden, los nombres de las clases por lo general empiezan en mayúscula. Ok, entonces vamos a definir aquí unos cuantos atributos. Lo voy a hacer sin métodos get y set y sin constructor. Ok, el ID es un número, entonces dejémoslo, inicialicémoslo en 0. El año es un número también, ¿verdad? Entonces lo inicializamos en 0. El mes también. El mes, el día, la hora tiene cierto formato ahí medio escabroso, entonces lo vamos a dejar como texto. Ok, la magnitud dejémosla como un valor flotante, y la profundidad la dejamos como aquí, y la localización, eso era un string.
Esto era un string, dejémoslo aquí. Ok, tenemos nuestra linda y bonita clase. Ok. Archivo CSV, cargar CSV en matriz. Este me sirve, pero a pelos. Vamos a hacer una función. Aquí, vean. Estamos midiendo. Cargar CSV en arreglo de objetos. Ahora aquí. Ok. Ah, mentira. Este no. El que me sirve era este con títulos. Y no voy a retornar nada de eso. O sea, lo que voy a hacer es más por vago. Lo hubiera hecho desde cero, pero bueno. Bueno, aquí los títulos no me sirven para nada, no los quiero. La matriz tampoco me sirve, porque la vamos a cargar en un arreglo. La fila sí, nombre de archivo también, todo bien. La fila ajá, títulos. Entonces aquí dice si la fila es igual a 0, entonces en este caso vamos a decirle que si es diferente de 0, porque se van. ¿No les gustó? Ya los vi, si me preguntan no les respondo nada. Ok, vamos a ver. Aquí que un row y no sé qué, whatever, va jalando. Entonces por acá, tener cuidado con el tipo de, aquí es donde viene la magia de la situación. Ok, igual lo vamos a tomar en rows, ¿verdad? Porque estamos leyendo el CSV igual, pero, aquí es donde viene la historia, ¿verdad? Si la fila es diferente de 0, entonces por la fila, entonces, ay, qué pereza con esto, a veces que se pone así medio raro. Ok, aquí, ¿verdad? Ahí. Chica. Ok, entonces aquí vamos a decir, pongámosle objeto medición igual una nueva medición. Ok, y aquí adentro donde vamos a hacer aquí el arroz con leche, me quiero casar, vamos a ver ahí. Entonces acá vamos a decir que a punto, entonces voy a agarrarlo como viene acá, pues sería id año mes día punto id sería además ni siquiera vamos a ocupar este que está aquí, ya vamos a ver por qué. Ok, por andar utilizando código, era programado de cero. Entonces este va a estar en la primera posición de cada línea, ¿verdad? Es la ID. La segunda sería el año. Chao, quítese. Entonces sería, el ID sería un int, ¿verdad? Y ahora sí. Año, mes, día. Año, mes, día. Año, mes, día, ¿verdad? Año, mes. Entonces sería la posición 1. Lo que estoy haciendo es, como estoy recorriendo el CSV por líneas, cada línea es un arreglo. Entonces la posición 0 va a tener el ID, la posición 1 el
el año, la posición 2 el mes, y así eso es lo que estoy haciendo, nada más. Año, mes, día, sería la posición número 3. Año, mes, día, hora. Este sí ya no lo ocupo cambiar. Año, mes, día, hora. 0, 1, 2, 3, ese sería el 4, es importante, ¿verdad? Que no le vayamos perdiendo aquí el asunto. Hora, magnitud, profundidad y locación. Punto, magnitud. Eso sería un flotante, ¿verdad? Y va en la posición 5. Punto profundidad, esta sería la posición número 6. Y el último sería, ¿verdad que sí? Ya voy, gracias. Locación, sí, este es un float. Sostenemos. Y este viene aquí nomás. 5, 6, 7. Vamos a ver, ¿son 7? En teoría sí. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No me faltó ninguno. Ok, entonces aquí no es matriz, aquí sería arreglo. Ok, y listo lo demás, y aquí retorne el arreglo. Ok, acá vamos a hacer un pequeño bloque principal en el cual vamos a arreglo, se le asigna cargar CSV en arreglo, y el nombre era sismos.csv, me parece, sismos.csv. Vamos a ver si no se cae. Uy, no se cayó. Y aquí ya tenemos una lista de objetos. Imprimámosla así a ver cómo se ve. Que esto sí, no imprimamos así a lo chancho. Hagamos un pequeño for y un rango que va desde 0 hasta el tamaño del arreglo ese donde lo recibí. Y acá vamos a irlos imprimiendo uno por uno. Ay, chispoteó ahí. No se llama objeto medición, se llama AR en la posición 0, porque es un arreglo, pero ya lo arreglo.
Ok, todos estos, ve que no existe este, porque como es un arreglo, es esto lo que tengo que cambiar. Y ahora sí. Cada elemento del arreglo es un objeto, entonces por eso es que puedo referenciar cada uno de los atributos de ese objeto dentro de la posición de cada uno. Ahora sí, ¿cuál es la gracia aquí? Bueno, aquí simplemente estoy quitando el primer elemento, ¿verdad? Si fila es diferente de 0, la primera vez no hace nada, ¿ok? De hecho, nunca va a hacer nada por acá, lo que tengo que decir es acá, que a fila se le afila lo que tiene fila más 1 para que pues, empiece a cargarse ahí. La lista no tiene un atributo ID, vamos a ver. Vamos a ver. Return arreglo. Vamos a ver qué dice por ahí. Punto ID. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. No era el row lo que vamos a meter. Era esto. Porque para eso lo hicimos. Aquí lo creamos, lo llenamos y lo metemos en la lista y lo vamos metiendo, ¿verdad? Y ahí está. Más. Esto quedó así como medio extraño porque no, esto sí ya se cambió de línea. Aquí le puse un menos, pero cualquier símbolo. Entonces ya se puede manejar no como una matriz, sino como un arreglo y referencio la posición del arreglo, punto, el atributo que quiero, por ejemplo, el ID, la fecha, la intensidad, whatever, en vez de manejarlo como una matriz. Y el truco, por decirlo así, o la parte más, verlo con una coma. La parte interesante ahí es poder hacer cualquier operación de manera pues un poco más sencilla. Ya a partir de esta lista ya se puede recorrer o la pueden ir recorriendo mediante el atributo. Aquí los atributos les puse en mayúscula porque copié, pero era mejor ponerlos en minúscula, pero no importa. Entonces ya tengo todo el archivo convertido a una lista de objetos para poder referenciar cada dato que voy ocupando, no por su posición, sino simplemente por su atributo. Entonces, cuando quiero sacar la intensidad, digo, bueno, voy haciendo lo que sé yo, estoy en la posición 20. Bueno, arreglo en la posición 20, punto, magnitud entre profundidad. Bueno, punto magnitud entre, arreglo en la posición 7, punto profundidad y obtengo la otra referencia, que ya se me olvidó el nombre, era la intensidad. Okay. Una manera, digamos, sencilla de verlo. Igual, si bueno, en ese creo que no les había pedido que fuera específicamente con objetos que tenían que hacerlo. Pero seguramente en esta prueba sí se le va a decir, bueno, utilice instancia por lo menos un objeto para tal cosa.
pues perfectamente pueden hacer el listado de objetos para cargar todos los elementos que quieren hacer. ¿Ok? Voy a compartirles más ejemplos, por lo menos los últimos 2 semestres de los exámenes que hice, de los de práctica y los que hicimos, para que los tengan ahí cuando vayan a repasar. El examen va a ser, pues, ¿cómo se llama? Manipulación de datos. Van a tener archivos, van a sacar datos, van a sacar promedios, van a sacar pues, ciertas cosas. Ese es el objetivo, pues, que se busca con el que terminen con el conocimiento adquirido durante el semestre, manipular datos y pues, tener todos los conceptos encasillados como en un solo gran ejercicio, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, espero les haya sido de utilidad, lo hayan entendido. Esperaría. Si no, igual, ahí estoy para dudas. Recordemos que la semana que viene son las partes de las exposiciones, pero tenemos clase en vivo también, donde voy a hablar meramente de la parte del examen, dudas y hacer ejemplos y otras cosas. Importante, el forro, entre comillas, del examen esta vez no puede entregarlo impreso, sino tiene que hacerlo a mano, ¿verdad? Ok, entonces pues eso, 4 páginas, no hojas, páginas. Ok, y eso sería, chicos. Le agradezco. Papel, sí, sí, claro, pueden hacerlo en computadora y se pueden pegar un tiro del estrés que les puede dar. Ok, bueno chicos, que les vaya muy bien.